Hola a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las medidas de tendencia central, uno de los temas claves dentro de la estadística descriptiva. En primer lugar, y en términos generales, podemos decir que estas medidas son de resumen de nuestros datos. Hacen referencia a la magnitud general de nuestras observaciones y nos permiten sintetizar los valores de nuestra variable. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a encontrarnos con tres. Una de ellas es la media aritmética, que es de las más usadas dentro del campo de la psicología y de otras disciplinas, porque tiene ciertas ventajas, según lo que podemos observar en el capítulo del libro de Botella designado para este tema. La media aritmética nos va a permitir, de hecho, realizar otra serie de cálculos dentro de estadística, porque muchas de las operaciones se realizan tomando como referencia esta medida de tendencia central. Lo que ven a la izquierda de la diapositiva es la fórmula de la media, que no es para asustarse. Si observamos la definición que está a su costado, lo que nos dice es que la suma es la suma de los valores observados dividido por el número de ellos. Ni más ni menos que un promedio. ¿Sí? Lo paso en limpio, sumamos todos los valores de nuestra variable en nuestra muestra, y a eso le dividimos el total de las observaciones. Lisa y llanamente, un promedio. La mediana es otra de las medidas de tendencia central, que representa la puntuación que es superada por la mitad de las observaciones, pero no por la otra mitad. Si recordamos lo visto en las medidas de posición, vamos a acordarnos que la mediana hace referencia al centil 50, es decir, aquella puntuación que está exactamente en el medio de nuestra distribución, y se calcula del mismo modo que calcularíamos este centil 50. Por ejemplo, en la estatura mediana, lo que nosotros hacemos es ordenar de menor a mayor las puntuaciones de nuestra distribución. Ahora bien, esto se puede hacer simplemente, como en el caso del ejemplo, en donde tenemos 5 observaciones. Si nosotros tuviéramos, como es habitual en las investigaciones, cientos o miles de datos, lo más lógico no es ordenarlos de menor a mayor, sino directamente hacer el cálculo del centil 50. De todas formas, vamos a ver en la aplicación que se ha desarrollado para la cátedra que simplemente podemos elegir una opción que calcule la mediana, pero lo que es importante es que no nos olvidemos que detrás de ese clic o de esa selección de una opción determinada, lo que se está realizando es esto, un orden de menor a mayor, y se calcula el valor que está en el medio, siempre que tengamos valores impares. En caso de que tengamos valores pares, la mediana se calcula sacando el promedio de los dos valores centrales. Por último, tenemos la moda. Esta sí es sencilla. Lo que nos permite la moda, o lo que representa, mejor dicho, es el valor más frecuentemente observado. Si nosotros tomáramos como ejemplo el de los diagnósticos clínicos, diríamos, por ejemplo, en un servicio de salud mental, cuál es el trastorno que presentan con mayor frecuencia los pacientes que consultan a ese servicio. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué tengo tres medidas de tendencia central? ¿Por qué no hacemos una? Bueno, la diferencia está en que, por un lado, como vimos recién, no todas calculan lo mismo. Las tres, si bien intentan, como decíamos al principio, representar una síntesis de los valores de nuestra variable, calculan la tendencia central de tres formas distintas. Pero esto no es algo arbitrario, sino que tiene su justificación. Entonces,
Nos podemos preguntar cuándo usar cada una de estas tres opciones. Vamos a preferir el uso de la media aritmética cuando estemos trabajando con variables que tengan al menos un nivel de medición intervalar. ¿Qué significa esto? O que tengan medición de nivel intervalar o nivel de cocientes o razones. Como les decía, la media es una de las medidas de tendencia central más usadas y que después va a permitir o se va a utilizar o incluso usar como referencia de muchos de los cálculos posteriores que vamos a hacer en la estadística inferencial. Además, adelantando un poquito lo que vamos a ver luego, es de las tres la que mejor estima su parámetro, de acuerdo a lo que vieron con el profesor Muñoz en una de las primeras clases. Dicho de otra forma, es un buen estimador de su parámetro. Ahora bien, tiene algunas dificultades el uso de la media, aún usándola correctamente en estos dos niveles de medición. Y el gran problema que tiene es que es muy sensible a las puntuaciones extremas no compensadas. No nos olvidemos de eso. Puntuaciones extremas no compensadas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos tratando de representar la magnitud general de las observaciones, por ejemplo, de un grupo de personas, ¿sí?, que está reunida y que tiene un objetivo común, supongamos que queremos trabajar y calcular la media de edad de un equipo de fútbol. Y supongamos que en ese equipo de fútbol hay muchos jugadores jóvenes y hay uno muy experimentado. Muy experimentado. Si sacáramos la media de edad de ese grupo, tendríamos a casi todos en un rango de 18 y 22 años y, por decir algo, un jugador que tiene 37 años. Esa única observación lo que hace es afectar el promedio. Es decir, el promedio va a estar aumentado, sesgado hacia arriba por una sola observación. Y eso no es una buena forma de representar la magnitud general de las observaciones. Con lo cual, en esos casos, vamos a preferir el uso de la mediana. Como ven, la primera condición para recomendar su uso es que existan puntuaciones extremas no compensadas. Y la segunda condición para la cual está recomendada esta medida de tendencia central es que se trate de una variable con nivel de medición ordinal. Finalmente, la moda, este valor con mayor frecuencia, vamos a preferirlo cuando nos encontremos o estemos trabajando con una variable con nivel de medición nominal. Tengamos en cuenta esto porque la elección de la medida de tendencia central es una de las decisiones importantes que tenemos que tomar a la hora de representar los datos de nuestra variable. Eso es todo con respecto a este tema. Continuamos con las propiedades de la media aritmética en la siguiente clase. Muchas gracias.